Buenas, mi nombre es Freeman Alvarado, grado noveno, le vengo a contar de los generadores eléctricos. Un generador es una máquina eléctrica rotativa que transforma energía mecánica en energía eléctrica. Lo consigue gracias a la interacción de los dos elementos principales que lo componen, la parte móvil llamada rotor y la parte estática que se denomina estator. Un generador eléctrico es todo aquel dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrico, voltaje, entre dos puntos, llamados polos o bornes. Los generadores eléctricos son máquinas eléctricas destinadas a transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Cuando un generador eléctrico está en funcionamiento, una de las dos partes genera un flujo magnético, actúa como inductor, para que el otro lo transforme en electricidad, actúa como inducido. Los generadores eléctricos se diferencian según el tipo de corriente que producen. Así, nos encontramos con dos grandes grupos de máquinas eléctricas rotativas, los alternadores y los dínamos. Los alternadores generan electricidad en corriente alterna. El elemento inductor es el rotor y el inducido el estator. Un ejemplo son los generadores de las centrales eléctricas, las cuales transforman la energía mecánica en eléctrica alterna. Los dínamos generan electricidad en corriente continua. El elemento inductor es el estator y el inducido el rotor. Un ejemplo lo encontraríamos en la luz, que tiene una bicicleta, la cual funciona a través del pedaleo. Principio de funcionamiento de un generador eléctrico. Ley de Faraday. Esta ley nos dice que el voltaje inducido en un circuito es directamente proporcional al cambio de flujo magnético en un conductor o espira. Esto quiere decir que si tenemos un campo magnético generando un flujo magnético, necesitamos una espira por donde circule una corriente para conseguir que se genere la FEM, la fuerza electromotriz. Este descubrimiento, realizado en el año 1830 por Michael Faraday, permitió un año después la creación del disco de Faraday. El disco de Faraday es un imán en forma de U, con un disco de cobre de 12 pulgadas de diámetro y 1.5 de pulgadas de espesor en medio, colocado sobre un eje que está girando dentro de un potente electroimán. Al colocar una banda conductora rozando al exterior del disco y otra banda sobre el eje, comprobó un galvanómetro que se producía electricidad mediante imanes permanentes. Fue el comienzo de las modernas dínamos, es decir, generadores eléctricos que funcionan por medio de un campo magnético. Era muy poco eficiente y no tenía ningún uso como fuente de energía práctica, pero demostró la posibilidad de generar electricidad usando magnetismo y abrió la puerta a los conmutadores, dínamos de corriente continua y finalmente a los alternadores de corriente. La cantidad de corriente inducida o FEM dependerá de la cantidad de flujo magnético, también llamado líneas, que la espira pueda cortar. Cuanto mayor sea el número, mayor variación de flujo genera y por lo tanto mayor fuerza electromotriz. Al hacer girar la espira dentro del imán, conseguiremos una tensión que variará en función del tiempo. Esta tensión tendrá una forma alterna, puesto que de 180 grados a 360 grados los polos estarán invertidos y el valor de la tensión será negativo. El principio de funcionamiento del alternador y de la dínamo se basa en que el alternador mantiene la corriente alterna, mientras la dínamo convierte la corriente alterna en corriente continua. Gracias.